justicia es solo una parte de la cuestión. La otra parte de la cuestión es que el Poder Ejecutivo Nacional no cubre 360 vacantes. Entonces, o la realidad la analizamos críticamente y de una forma racional y razonable, o nunca vamos a encontrar el modo de cambiarla. Si yo no verifico qué es lo que debería hacer, dónde está mi problema, difícilmente voy a poder cambiar nada. Porque una parte de la verdad la dice uno y otra parte la dice otro. Entonces, el punto es, tiene muchas causas. Siente que tiene que volver a asumir un rol institucional trascendente en orden al sistema en su totalidad. Porque a las Cortes llegan cosas insólitas, ¿no? Hay una vieja anécdota, no voy a decir cuál fue el ministro, hay una vieja anécdota por el cual aparentemente le ha llegado a la Corte un extraordinario y una queja por una operación de juanete. Con todo el respeto por las operaciones de juanete. Pero la pregunta es, ¿la Corte se tiene que ocupar de una operación de juanete? Ahora, para llegar a ese estadio, ¿qué pasó en las instancias de grado? A lo mejor tenemos que replantear la capacitación, la formación, el desarrollo de habilidades. No es lo mismo ser abogado que ser juez. Se requieren otras habilidades. Se requiere otra manera de leer el derecho cuando se está en los zapatos del juez y frente a un conflicto. Entonces, todo esto hace que hoy la Corte esté sumamente estricta con el recurso extraordinario federal y con el recurso de queja. Yo particularmente también creo que la Corte tiene que ser muy cuidadosa con esto, porque cuando vienen 25 años de jurisprudencia sistemática, no se puede sacrificar al justiciable sobre texto de que voy a cerrar los extraordinarios y las quejas. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque en ese caso habría que, lo que decía recién, revisar hacia adentro del Poder Judicial cómo se están comportando las instancias de grado en el manejo del conflicto constitucional. Argumentan, fundamentan la toma de decisión, hay desarrollo, o sea, nunca hay una sola respuesta en materia jurídico-constitucional, siempre por lo menos hay dos, y sería lo más fácil, realmente hay muchas más. Entonces, evidentemente uno requiere herramientas de razonamiento para manejar ese conflicto fáctico, jurídico, normativo, de principios, de reglas. Es por eso que hoy trabajan en otros sistemas con lo que se llama el criterio de ponderación. Esto es, cómo va a evaluar el juez las variables que integran el conflicto. Los hechos, los valores, el perjuicio, el beneficio, los principios. Es un tema complejo. Es un tema complejo. Entonces, vuelvo al recurso extraordinario federal. Tenemos la acordada 4. Yo creo que además la acordada 4 pone en el centro de la escena al abogado. Porque cuando uno lee las planchas por acordada 4 y ve, a veces ponen incumplimiento de los requisitos del artículo tal de la acordada, pero otras veces, como lo hacían ante falta de fundamentación autónoma, cuestión irrelevante, no plantear. Entonces, sea porque no se cumplieron los requisitos, que en general puede haber de forma, los hay, pero les vuelvo a repetir, en la mayor parte de las veces se trata de el modo como se trabajaron los requisitos esenciales.
esto es, los requisitos propios del recurso extraordinario, la mantención de la cuestión federal, que en materia normativa, bueno, puede ser más sencillo. En materia de arbitrariedad, ustedes saben que hay bastante doctrina de la Corte en este tema, en orden, por eso siempre digo, lo que sobra no daña, en cuanto a cuál es el momento procesal para plantear la eventual cuestión de arbitrariedad. Y si bien uno puede tener respuestas lineales y fáciles, tales como decir, ojo, que si la arbitrariedad se produce en la sentencia de primera instancia, la expresión de agravio no suple la argumentación de la cuestión federal por arbitrariedad. Y esto en general lo olvidan los abogados. De la misma manera que lo olvidan cuando la sentencia de primera sale favorable, apela el otro y no contesto ya planteando la cuestión federal, porque el otro me está diciendo seguramente, como me salió bien a mí, que hay que dar vuelta a esa sentencia. Entonces, yo que tengo que contestar, tengo que ya adelantar que si eventualmente vuestra señoría considerara los argumentos de la contraria, incurriría en cuestión federal por sentencia arbitraria. Por esto. Por supuesto que si es sorpresiva y se produce en cámara, lógicamente, nada, no me queda otra que presentar el extraordinario, pero, y acá sí también como profesora de Derecho Constitucional, siempre hay que tener en cuenta que aún tratándose de eventual arbitrariedad, uno puede preverla desde el comienzo del conflicto. Generalmente se horrorizan cuando digo esto y me dicen, no, bueno, pero ¿cómo? ¿Entonces está pidiendo que uno la plantee? Sí. Cuando hay en juego determinados derechos fundamentales, puedo adelantarme en la construcción razonable de la respuesta para que no viole el 28. Porque la cuestión federal por sentencia arbitraria no nace por género, desde mi lectura, por generosidad pretoriana de la Corte. Ustedes vieron que siempre dice creación pretoriana de la Corte a partir de la década del 60. Yo creo que es el tercer inciso del artículo 14 de la ley 48. Vieron que hay una discusión entre los constituyentes, que es el 4, es el tercero. Para mí está en el tercero. ¿Y por qué está en el tercero? Porque siempre está poniendo en juego la inteligencia de la norma constitucional, la interpretación. Ahora, la pregunta es, ¿tiene sustento constitucional la sentencia arbitraria como cuestión federal? Y yo, con toda convicción, digo sí. Y esto es lo que los abogados tienen que manejar. ¿Por qué? Porque es tan casuística la problemática de la arbitrariedad que no podemos sistematizarla. Y por favor, prendemos una vela para que no se le ocurra al Poder Legislativo reglamentar la arbitrariedad. Porque si reglamenta la arbitrariedad, tendríamos 3 veces más de recursos extraordinarios por arbitrariedad. ¿Por qué? Porque depende, yo en abstracto no puedo decir en un caso concreto cuándo puede cometerse la arbitrariedad, pero sí puedo decirle al juez cuál es el fundamento constitucional de la arbitrariedad. Y es sencillo. Hoy hablamos del artículo 28, que está en la parte dogmática de la Constitución. Irradia a todos los artículos para atrás y para adelante. El primer destinatario, ¿quién es? El Poder Legislativo, ¿no? Cuando hablamos de actos o reglas o normas. El segundo destinatario, ¿dónde está? En el Poder Ejecutivo. El 99, inciso segundo, repite el concepto del 28 cuando dice que la reglamentación del Ejecutivo no puede alterar el espíritu de la ley que reglamenta. Yo ya sé que en Argentina
Argentina ha pasado exactamente lo contrario. Los decretos modifican la ley, las resoluciones del Banco Central modifican los decretos y la ley, y la Constitución, en cualquier momento los tratados internacionales. Es así, tenemos que invertir a la pirámide. Pero, el principio constitucional está ahí. Y cuando voy al Poder Judicial no lo encuentro. Digo, ¿cómo no está? Si el 28 irradia. Entonces, la cuestión federal por sentencia arbitraria, lo que quiere decir es que la sentencia, como norma individual aplicable al caso concreto, no puede violar determinados principios constitucionales. ¿Cuál fue la definición que dio la Corte de sentencia arbitraria? No es la consecuencia razonada y razonable de los hechos del derecho y las normas aplicables al caso concreto. Es la consecuencia lógica, porque de lo contrario, el Poder Judicial hacia adentro quedaría excluido del control constitucional de su propio acto. Una sentencia que no respeta determinados principios y reglas de la Constitución Nacional no merece ser un acto jurisdiccional válido. Y merece. ¿Qué más está queriendo decir? Está queriendo decir que es el contenido sustantivo, porque si yo habilito como acto jurisdiccional una sentencia que ha violado aspectos sustantivos, en realidad termino violando el derecho fundamental. Violo el derecho fundamental. Entonces, quiere decir que hay toda una coherencia racional en el texto constitucional. Y además, quiero aclarar que cuando revisamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos que está aplicando estos estándares para verificar si la legislación interna del país, del Estado parte, o el acto cumple con estos requisitos y analiza legalidad y razonabilidad. En el caso Kimmel, por ejemplo, está clarísimo, es un caso bastante reciente en materia de libertad de expresión, y aquí está muy claro cómo analiza legalidad, qué es legalidad y qué es razonabilidad, qué es contenido sustantivo de los derechos fundamentales, a los que liga el acceso a la justicia, las garantías judiciales, la imparcialidad, la independencia. Entonces, volviendo al extraordinario, el extraordinario es el último recurso, es el todo o nada del conflicto. Entonces me parece que tenemos que repensar, fortalecer las primeras etapas a través de la argumentación jurídico-constitucional. Está bien, diría, bueno, pero todo no se resuelve con la Constitución. Bueno, miren, no se resuelve todo, pero bastantes cuestiones uno tiene la Constitución como un arma importantísima para el argumento jurídico. Sobre todo si estamos dispuestos a aceptar que es norma jurídica operativa y vigente, que es una trama de límites, aún contra nuestros propios intereses. ¿Entienden lo que quiero decir? Una vez que uno acepta someterse a un texto constitucional, está aceptando los límites de ese texto constitucional, aunque en alguna ocasión se nos vuelvan en contra. Entonces, esto es lo que hay que repensar, reformular, cuestionarnos. Es una vuelta a las fuentes. Siendo las 7 de la tarde, y tal cual estaba prometido, les propongo que hagamos un corte y después seguimos.
problema? Voy a tratar de bajar. Perezoski, dale. Te pregunto por el técnico, hay veces me da, o te llevo un CD, un DVD. Yo le bajo todo y dejo mi computadora de último. Graba, porque es el técnico que está estudiando y esto acá no existe. Hay partes que no salieron, pero es solo un partecita donde cambiamos el cassette, no hay problema. Tenemos demasiado nivel acá los profesores nada que ver, acá los profesores vienen a escuchar. Está bueno eso, vienen a escuchar los profesores. Acá hay muchos tipos de profesores, dice que está el profesor de acá. O va a dar clase en la facultad de aquí, San Nicolás. El conflicto también es la foto cuando se le ve 16 años. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la cámara? Por lo menos no se empieza la madre de la mira, ¿qué analiza el derecho de la podría desarrollar un poquito más la problemática de los principios. Es la parte más compleja, ¿no? Porque en realidad uno necesitaría trabajar una serie de casos para ver cómo los tribunales nacionales o extranjeros están utilizando esta problemática. Yo lo que aclaraba es, a ver, porque hay unas cosas que por obvias, pero bueno, algunas preguntas me permiten aclararlas. ¿Ustedes imaginan que esta reformulación neoconstitucionalista implica definitivamente dejar de lado el positivismo jurídico tal como se vino utilizando en la Argentina? A ver, la Argentina ha sido extremadamente positivista. Por esa razón decía yo que estamos formados infraconstitucionalmente y estamos formados especialmente bajo la regla del principio de legalidad. Y esto efectivamente es importantísimo, pero es del constitucionalismo clásico, ¿no? Todo en la ley, nada fuera de la ley. Y esto nos lleva a una concepción formal del derecho. Digamos, a ver, para entender, cuando el jefe de gabinete o un ministro del Poder Ejecutivo justifica un festival de decretos de necesidad y urgencia, presten atención que lo único que va a decir es la facultad la tengo otorgada por el 99 inciso tercero. Y es cierto. Es cierto. Entonces, esta sacralización normativa, desde lo formal y desde la visión del poder político, implica tengo cancha. Yo puedo dictar los decretos, los dicto. Ahora, si está el sistema de control político que tiene el artículo, si pueden ser becados contenidos, esto no le interesa al poder político.
Entonces, por eso digo, el positivismo a ultranza también nos llevó a hablar del juez como boca de la ley, que el juez no crea derecho, que la ley puede ser aplicada e interpretada en forma literal, automática. Y ya hace muchos años que la Corte viene diciendo que esta no es la interpretación más adecuada. Recuerden ustedes un caso que a veces lo olvidamos, que es el caso Zaguirre. El caso Zaguirre es el primero que utiliza el preámbulo como norma jurídica y habla del valor de afianzar la justicia, no como estructura formal de organización de tribunales, sino como resultado valioso o disvalioso de la toma de decisión. Ahí ya nos abre un camino de interpretación. Y habla de los hechos, y habla de los valores, y habla de los principios, habla de la norma. No dejamos nada de lado. Lo que pasa es que unimos otras variables para dar una respuesta razonable en el caso concreto. Entonces, decía, esta relectura constitucional de reglas, principios y valores, quiero aclarar, no tiene nada que ver con el naturalismo. ¿Por qué? Porque yo no busco los valores fuera del texto constitucional. Yo los busco dentro del texto constitucional. Y están. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de buscarlos y hacerlos vigentes. Pero están. O sea, no voy a buscarlos, no. Están ahí. Era lo que yo decía. Si yo hablo del principio de libertad, si yo hablo del sistema representativo, significa algo. Porque si no sería lo mismo, cualquier otro lugar representativo tiene un contenido sustantivo. Y eso tiene que traducirse en la toma de decisión. En relación con los principios, porque hoy puse el ejemplo y a lo mejor no lo completé y a lo mejor sirve para entenderlo, más allá que acá tengo dos fallos que simplemente los voy a mencionar, pero que si ustedes después los releen con tranquilidad van a ver que ahí está buena parte de lo que les estoy diciendo, aunque no así dicho, por supuesto. Cuando decíamos la vida y la objeción de conciencia, fíjense, tenemos dos derechos constitucionales de igual jerarquía, ¿correcto? Muy bien. Tenemos una persona, en un escenario podemos tener una persona adulta. Ustedes saben que la Corte ya ha reconocido el derecho al propio proyecto de vida. Esto forma parte del concepto de la libertad y de las libertades. El corazón constitucional es el artículo 19, ¿no? Me parece que ahí es donde está la clave del sistema democrático republicano. Y por eso es tan difícil, ¿no?, el equilibrio. Entonces, el punto es, por un lado, la vida, un derecho fundamentalísimo, y por el otro lado, la objeción de conciencia, la libertad de conciencia, en quien por razones religiosas, por ejemplo, no admite la transfusión. Y allí tengo, en realidad, derechos, pero que también son principios. Porque, como dicen los españoles, si siempre le doy preeminencia a uno, me estoy cargando el otro. ¿Entienden? Entonces, ¿qué me puede pasar? Que tengo, y ha habido, hay varios casos, tengo ese conflicto. ¿Qué hago? ¿Ordeno la transfusión porque la vida es primordial, es un derecho fundamental? ¿O admito que es un adulto que tiene un propio proyecto de vida y que si decide por objeción de conciencia no recibir esa transfusión, debe prevalecer esto? No estoy encasillando en ninguna de las dos normas. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es: tengo derechos y principios. Y si yo digo que el principio es el mandato, es un mandato de optimización, voy a sumar a ello, es decir, en este caso, no es necesario que yo le dé preeminencia a la libertad de decidir del adulto,
¿Se acuerdan de la película Al fin y al cabo es mi vida? Que es una de las primeras que se plantea en el ámbito norteamericano con esta problemática. Los periodos de desconexión, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a obligar? ¿Por qué voy a hacer prevalecer en este caso? ¿Cuál sería el interés estadual? Y ahí entra uno de los elementos a tomar en cuenta cada vez que trabajo con razonabilidad y con principios. ¿Cuál es el interés estadual que obliga a que intervenga, en este caso, en una persona adulta, en su propio proyecto de vida, en su libertad de decisión y en su convicción religiosa, filosófica, que yo lo obligue a recibir una transfusión? De hecho, los jueces han resuelto que en esos casos no se hace la transfusión. Sin embargo, si tengo un menor, ahí cambian mis principios. Ya no son los mismos. Tengo el derecho a la vida, y los papás invocan su objeción religiosa. Pero ahí el interés estadual del Estado, ¿dónde tiene que estar? En la protección del menor que no puede decidir por sí. Entonces, ahí sí tengo que darle prioridad al derecho a la vida y autorizar u obligar a la transfusión. O sea, y en todos los casos, vamos a ver, por ejemplo, dos casos laborales. Ustedes saben que en los últimos años, a partir de la instalación de la Corte Nueva, ha habido, como yo decía, hay unos estándares que se están utilizando que tienden a desarrollar algunas de estas cuestiones. Tomemos el caso Sánchez y el caso Bisotti. El caso Sánchez es el caso de la movilidad previsional y el caso Bisotti es el caso del tope en las indemnizaciones laborales. También podríamos tomar el caso Aquino, que es la ley de accidente y riesgo de trabajo, recordando que estaba el precedente Gorosito. Fíjense, tomemos Sánchez. Cuando tiene que pronunciar, recuerden que venimos de la vigencia del Chocobar, ¿no? Muy bien. Hay que dar vuelta a toda la doctrina de la Corte. Tiene mucho el fallo, pero para ilustrar esto de los principios, que era lo que preocupaba. Vamos al 14 bis. Y el 14 bis habla de la movilidad de los beneficios previsionales. Pero no nos dice qué movilidad, qué significa movilidad, qué por ciento es adecuado al texto constitucional. Entonces, históricamente, ¿qué se decía? Bueno, el derecho a la movilidad es un derecho programático. ¿Por qué? Y porque el 14 bis necesita reglamentación. Y la pregunta es, si no la reglamenta nunca el legislador, y bueno, sigue siendo programático. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, cuando la Corte tiene que resolver este tema en Sánchez, tiene que resolver varios, no tiene que resolver que la 18037 no había sido derogado por el régimen especial de jubilaciones, etc. Pero me interesa ir a lo de la movilidad, porque me parece que ahí trabaja. Uno podría decir que la movilidad es un principio constitucional, porque yo puedo decir, mire, cuando le explico un tercero, los beneficios previsionales, en realidad el legislador dijo que se rigen por el principio de movilidad. Al no tener contenido, yo le tengo que asignar uno, entonces no tengo norma, no tengo mandato imperativo, no me dice 10% del sueldo de la actividad, que yo hoy podré declarar que acá tengo el principio de la movilidad, sin contenido. Y cuando ustedes relean Sánchez, van a ver que lo que la Corte hace es, mire, yo puedo reconocerle al legislador la facultad primaria de determinar cuál es el porciento de movilidad que puede dar el sistema. Pero lo que no puedo nunca
es reconocerle que no hay ninguna movilidad en el sistema. Entonces lo que está haciendo es está ponderando qué alcance tiene en el marco de un mandato de optimización. Ni el 100% del sueldo en actividad, ni el 0 de la voluntad legislativa. Entonces, a través de todo un análisis de derechos fundamentales, la dignidad, el derecho a trabajar, el derecho de trabajar, diríamos, el rol que cumple el beneficio previsional para el desarrollo del propio proyecto de vida, otro principio que dependerá, pero todos tenemos proyecto de vida. Esto otro también de suponer que se empiece a inferir en la Corte, pero esto es lo que más le cuesta todavía. Prácticamente hoy no hay derecho fundamental que no tenga relación con un contenido económico. Entonces, esta historia de decir con los derechos fundamentales económicos le podemos pasar con una tomadora por arriba, mientras que a los otros no. El derecho a la salud es un derecho de prestación, pero es un derecho de defensa. O sea que pertenece también a la calidad de los derechos personales, o sea, de los derechos individuales. El derecho a acceder a la educación requiere una redistribución de la riqueza. ¿Qué voy a optar? ¿Qué voy a elegir si no tengo un plafón o una base económica digna? Es mentira. No puedo elegir nada. Ni salud, ni educación, nada. Entonces, cuando analiza en Sánchez, empieza a darle contenido a ese principio de movilidad que después lo va a completar en Badaro. En Sánchez era la movilidad en términos genéricos, en Badaro eran los que eran mayores de mil pesos. Pero entonces, para trabajar ese contenido, para hablar y para decir, tiene que haber una relación razonable y proporcional entre el sueldo en actividad y el beneficio pasivo. Porque de lo contrario, la realidad es que los derechos fundamentales tienen vigencia para algunos y no para otros, que es lo que le pasa a Argentina. La clase pasiva no tiene derechos fundamentales. La igualdad, otro principio difícil, ese es uno de los más complejos para analizar. Pero hay también, porque fíjense, es un principio, es un derecho, es una garantía y es un valor. Representa ese combo y es la clave para reformular el sistema. Si no cambiamos el concepto y la formulación de la igualdad, difícilmente lleguemos a un Estado constitucional de derecho. Yo de eso estoy absolutamente convencida. Por esto que decía antes, ¿no? Por el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Entonces, fíjense con la igualdad. ¿Qué hizo tradicionalmente la Corte? Yo le voy a decir muy simplemente, interpretó por categoría cerrada. Bastaba que todos los que estuvieran en la misma situación fueran tratados iguales. Eso es igualdad formal. ¿Qué es lo que me interesa desde la igualdad? No me interesa solamente que a ese colectivo lo traten igual. Lo que me interesa, si quiero una igualdad sustantiva, es saber por qué se creó la categoría. ¿Entienden la diferencia? En un caso trabajo por categoría cerrada. Digo, todos los que están en esta situación, jubilaciones ordinarias, vamos a ver si es más fácil, todos cobran 200 pesos, por lo tanto no le violo la igualdad a nadie. Pero ese no es el sentido del principio de igualdad. El sentido del principio de igualdad es si responde
a los principios y valores constitucionales, en este caso el de la igualdad, crear la categoría en esas condiciones. Entonces, lo que hago es abrir la categoría y entro a cuestionarme si la categoría, la selección para crear la categoría responde a un fin constitucionalmente legítimo. Entonces ya no hago comparación por categoría cerrada, quiebro, este tratamiento de la igualdad empieza en los años 50 en los Estados Unidos por el tema de la discriminación racial. Quiebran el separado pero iguales, que consistía que, bueno, a todos los niños negros o de color los tratamos igual que a todos los niños blancos, o sea, tienen las mismas escuelas, el mismo ómnibus. No, señor. El tema es por qué creó las dos categorías. Y piensen ustedes la cantidad de supuestos que nosotros tenemos, donde efectivamente tenemos violación a la igualdad. Además, a partir de la reforma del 94, no hay duda que resta la igualdad sustantiva en el 75, inciso 23. Esto es, artículo 16 y 75, inciso 23, porque el 75, inciso 23 habla de acción positiva. Por lo tanto, ya no basta que el Estado no haga, sino que ahora se requiere que el Estado haga para crear las condiciones de igualdad fáctica. Entonces, esto es la ponderación de todos estos valores y principios. En el caso de Bisotti, que es el del tope, la Corte no dice que es inconstitucional poner topes. Analiza todo lo que hay en juego, todos los derechos fundamentales, y a partir de esos derechos fundamentales los principios que se derivan de los principios, de las reglas expresas o implícitas, y en realidad lo que dice es, yo no digo que usted no puede poner tope, pero lo que tiene que ser un tope proporcional al sueldo que percibía mientras estaba vigente la relación laboral. Entonces, recién comentaba cuando hicimos el corte que la Corte últimamente ha trabajado bastante el interés superior del niño, y lo ha trabajado en casos de derecho común, como pueden ser guardas preadoptivas. Y entonces, ¿qué puso? En situaciones donde, por supuesto, la demora judicial había significado un niño de 24 horas que cuando llega a la Corte tiene 6 años y estuvo con sus padres adoptivos, o sea, con los que pretenden la guarda preadoptiva. Por supuesto, con intervención de la madre biológica, del abuelo, bueno, en un plazo que podía ser razonable para la solución del conflicto. Pero cuando llega a la Cámara, ¿qué es lo que hace la Cámara? La Cámara toma la regla de los tratados internacionales, con la madre biológica, y ordena la restitución. Era un caso que nunca tendría que haber llegado a la Corte. Entonces, cuando llega a la Corte quiere saber qué tengo. Tengo un menor de 6 años, un hecho consumado. Me guste o no, está consumado. Tengo a la madre biológica, tengo a la familia biológica, tengo a los padres preadoptivos y tengo normas, pero también principios. ¿Por qué? Porque el principio no me puede obligar a aplicar literalmente una norma. Entonces, ¿qué dice? Dice, mire, sí, la familia biológica es importantísima, pero yo tengo otro tratado que me habla del interés superior del niño. ¿Qué quiere decir el interés superior del niño? Quiere decir que tengo que luciar en el caso concreto que voy a afectar. Entonces, en realidad estoy con dos principios: conveniencia de familia biológica, pros y contras, y conveniencia y protección del menor en el caso concreto. Para eso, ¿qué analiza? La Corte analiza las pruebas periciales, los informes de los psicólogos que no estaban dando favorable acerca de la restitución, y resuelve la no restitución. Pero
alternativas, diciéndole al juez, mire, usted tiene en el ordenamiento jurídico alternativas, como si yo les dijera, no de la plena, de la simple, no rompa el lazo biológico, haga una familia integrada, o sea, siempre hay alternativas. El punto es cómo encontramos la mejor alternativa para la naturaleza del conflicto que tenemos. Por eso insisto, cuando Alexis define, dice, es un mandato de optimización, me dice, mire, haga lo mejor que pueda en esta situación crítica, pero salvaguardando a todas las partes. Claro, es dificilísimo. Es dificilísimo. Es más fácil hacer su función. Que se lo lleve para acá, que lo traigan para allá, que lo pongan por allá. Es más sencillo. Es más fácil. La aplicación literal. Hay casos más complejos. O sea, si ustedes leen el caso de Vázquez Ferrá, que es el caso de prueba compulsiva de sangre, en el caso de delitos de lesa humanidad, es un tema muy complejo, que ahora está de nuevo por otro tema en la Corte, y va a salir con alguna solución alternativa. En ese fallo ya había una disidencia de Maqueda en relación con por qué ahí no regía el principio de la libertad al 100% del 19. Porque ahí tengo que ver qué otros principios tengo. Tengo una familia biológica donde la prueba de sangre es lo único que le permite seguir buscando o no seguir buscando. Y si eso no es un principio constitucional, no sé dónde están los principios constitucionales. Nada más que eso. Saber si tengo que seguir buscando o encontré, aunque no quieran venir conmigo. Son los conflictos morales del derecho. La mayoría son de esta naturaleza. Entonces, si ustedes ven Bisotti, Sánchez, Badaro, se ve en protección al ambiente cuando aparece todo esto de la incidencia colectiva, es directamente afectado, la colectividad afectada, o sea, es complejo el análisis constitucional, es muy complejo. Entonces hay una serie, por eso decía, yo se los puedo mencionar, así podemos hacer un poco de preguntas. En materia, para ordenarles un poco, ¿no? En materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en la línea que hoy planteamos de reformular cómo analizamos los derechos constitucionales, las garantías y los principios, yo les diría, tal vez no se los voy a dar en orden cronológico, los dos Badaro, Aquino, que es la inconstitucionalidad del 39 de la Ley de Accidente y Riesgo, ¿cuál es otro? Sánchez, Goschau y Mantecón Valdés en materia de igualdad, empieza a hacer un análisis más estricto de igualdad en cuanto a selección y ponderación. Y luego, algunos que a mí me interesa señalar, salimos un poco de los derechos fundamentales, pero entramos a la parte orgánica. En el fallo Colegio Público de Abogados contra Estado Nacional, que es de noviembre del 2008, del 4 de noviembre del 2008, me parece que es un fallo muy interesante, porque la Corte vuelve a replantear el tema de la delegación legislativa. Y me parece que Cocha es un bochorno, y había abierto de una manera desmesurada. Por eso digo, me salgo del análisis de los derechos fundamentales, pero voy a la estructura del poder y lo que incide en los derechos fundamentales. Y en este caso empieza nuevamente a recortar, a precisar estándares que tienen que ver con la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Y vuelven a la idea de que la ley delegante tiene que tener
determinadas precisiones básicas acerca del alcance de la delegación. Empieza a vedar la delegación en blanco, que es una manera de controlar el ejercicio del poder. Y otro caso interesante, estoy dando distintos supuestos, ¿no?, que merecen ser analizados, es el caso Alavi, donde habilitó la acción de clases o la acción colectiva. Yo no sé si era un buen caso para hacerlo, porque en realidad lo único que se había planteado en el recurso era que le habían denegado legitimidad, o se cuestionaba la legitimidad del abogado para presentarse por el colectivo al cual pertenecía. Y entonces ampliaron, y efectivamente allí tienen ustedes los requisitos básicos y mínimos en este momento para que debe contar una acción colectiva o una acción de clase. Fíjense que estoy diciendo por un lado fallos donde la Corte está trabajando derechos fundamentales individuales, económicos, sociales y culturales y de incidencia colectiva. Por otro lado, fallos donde está trabajando procesos constitucionales y donde reitera, como en el caso Alavi, el famoso principio de Siricot, que no necesita reglamentación para reconocer una acción expedita y rápida bajo determinadas condiciones, porque en realidad acá lo que está haciendo es interpretando el amparo constitucional y ampliando la posibilidad de la acción de clases o acción colectiva. Y ese es un proceso, un instrumento constitucional, como es el amparo, el habeas corpus, la habeas data, para, en situaciones particulares, dar una respuesta inmediata a un agravio de naturaleza constitucional. Y por otro lado, ingresa a la estructura de poder con este primer adelanto de colegio público donde empieza a delimitar la delegación. Le faltan muchas cosas, pero le falta cerrar el problema de los decretos de necesidad y urgencia. No tenemos nada todavía claro de esta Corte en materia de decretos de necesidad y urgencia. En algún momento esto se va a tener que producir. Pero en materia de derechos fundamentales, piensen que en este momento tiene para resolver la tenencia de estupefacientes para consumo personal, también se pronunció, ¿se acuerdan?, el año pasado en materia de libertad de expresión o libertad de prensa, sobre la publicidad en materia oficial. O sea, está avanzando, y si ustedes pueden revisar esos pronunciamientos, van a ver cómo está trabajando con el principio de legalidad y con el principio de razonabilidad y con conceptos ligados al debido proceso legal, adjetivo y sustantivo. Siendo las 8 menos 10, yo quisiera cortar acá para que, si tienen ganas, bueno, amplio algo, preguntan lo que ustedes crean conveniente para, bueno, que haya un poco de intercambios, bueno, o clarificar alguna duda, porque claro, uno da una serie de lineamientos generales. Sí. Sí. ¿De qué? Sí, no lo dude, preséntelo. Tal cual presentó su extraordinario, que lo presentó el escrito y el formulario, eso mismo, más todas las otras copias y la contestación que le pide, así tal cual, acompaña la queja y la queja con su formulario.
No, usted generalmente lo que se señala, porque eso siempre es dudoso, generalmente como va en instancia extraordinaria, usted lo que va a mencionar es el artículo 14, 15 y 16 de la ley 48, y si es posible, ¿cuál sería el conflicto? O sea, si es normativo, inciso 1, 2 o 3, y en su caso doctrina de la arbitrariedad, como para completar, porque habrán notado que podemos combinar las dos cuestiones, bueno, que de hecho se puede haber las dos cuestiones, la arbitrariedad y un conflicto normativo. Sí. Cuando es igual, usted está ingresando por la vía, la competencia que usted quiera activar es la extraordinaria. Entonces usted le dice, porque usted está dando por hecho que la cuestión federal que usted va a plantear, aunque sea de arbitrariedad, entre en el 14. Entonces, coloca el 14, 15 y 16, inciso tercero del 14 puede poner, y la doctrina de la arbitrariedad. Y con eso, no, allí usted puede simplemente señalar en términos genéricos la doctrina de la arbitrariedad. Porque vio que hay otro punto donde le pide cuáles son las cuestiones que pretende de la Corte. Entonces usted allí sí tiene que desarrollar un poquito más dónde está el agravio constitucional y qué quiere que resuelva la Corte. Lo que pasa es que hay que tener poder de síntesis. La idea del formulario es que cuando llega a la Secretaría de Corte, por materia, uno al leerlo pueda tener un panorama, una especie de radiografía del conflicto. Piensen que la Corte, o por lo menos los secretarios de Corte que tienen mucha experiencia, creen o piensan, por eso digo la importancia del fundamento de la cuestión federal, que tiene que surgir tan palmaria la violación a las garantías y derechos constitucionales que en 2 párrafos tendría que verse inmediatamente. Tiene que herir el inmediato, o sea, mostrar la gravedad, que no es fácil. Que no es fácil. Extraordinario. No, en realidad, porque acá hay que ver, si usted presentó su extraordinario, usted tuvo que desarrollarlo allí. Ahora, por eso en la queja le dice, usted no puede agregar nada ni mejorar. Lo que tiene que hacer es atacar el acto que le delegó el extraordinario. Y ahí a lo mejor son varias las cuestiones. En general, lo que se ve es que no hay fundamento ninguno en la denegación, que copian y pegan frases, o en el caso de un superior tribunal, podría ocurrir que hubiera habido alguna cuestión procesal constitucional en la sustanciación del recurso. Entonces ahí sí lo tiene que traer. Sí. Claro, pero tenga en cuenta también que en muchas ocasiones usted tiene que hacer el extraordinario del extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerda la problemática de la aclaratoria, por ejemplo, ¿no? Saben que para la Corte la aclaratoria no suspende el plazo del extraordinario. Entonces, hay una discusión, pero en principio no corren el riesgo. Entonces, el tema es,
presenté extraordinario sobre la sentencia de fondo, presento aclaratoria, y supongan que la aclaratoria además comete, porque a veces hasta cambia la sentencia de fondo. Entonces, es nuevamente un extraordinario por esa aclaratoria. Es decir, que cada vicio procesal constitucional podría requerir, en los términos de lo extraordinario del recurso, el extraordinario del extraordinario del extraordinario. De hecho, tenemos ejemplos. Extraordinario, concedido, vamos a suponer, va a la Corte. La Corte, supongan que para descalifica, da pautas, vuelve al Superior Tribunal. El Superior Tribunal dicta sentencia y otra vez incurre, vuelta de nuevo a la Corte para tratar de revertir el nuevo vicio. Bueno, si no, fíjense en el problema de Sosa, ¿se acuerdan del procurador de Santa Cruz? Hace 14 años que está tratando de lograr, ¿se acuerdan el que fue dejado sin efecto por la disolución del cargo, una cosa así? Bueno, ha venido a la Corte, no sé, creo que va por la 10ª vez que viene a la Corte. Entonces, esta es la problemática, que de acuerdo al estadio procesal, porque uno supone que cuando presente el extraordinario, agotó la vía. O, ya sea porque es sentencia del último tribunal de la causa o porque está en una situación intermedia que le ha permitido venir planteando el extraordinario en otros supuestos en los cuales ha llegado, digamos, hasta el tribunal, hasta el Superior Tribunal. Pero en la queja usted no puede agregar nada que no tenía en su extraordinario. No, por eso le digo, solo puede hacerlo en el formulario si en el contenido de la queja es un elemento procesal constitucional que tiene que ver con el modo o el tiempo o los plazos en que el Superior Tribunal produjo el auto denegativo del recurso. Sí. Sí, no lo ha modificado. Lo ratifica, sí, lo ratifica. Sí, lo ratifica. Ocurre. Sí. Sí. No, además entre tanta cantidad de producción puede haber. Yo le sugiero que, bueno, voy a hacer propaganda de mi propio producto, pero que la página web de la Corte, que es www.csjn.gov.ar, está absolutamente o casi absolutamente actualizada. Tiene un home que permite entrar a varias bases y que por supuesto también está ahí el mail de contactos, está el mío directamente para cualquier consulta, no para que nosotros hagamos la búsqueda, porque yo lo que siempre digo es la búsqueda es muy subjetiva, porque uno está buscando la particularidad del caso, pero para así darles una mano en cuanto si no encuentran o a veces hay dificultades informáticas y allí tienen ustedes la posibilidad de ir chequeando lo que va sacando la Corte y lo que va ratificando la Corte. Por ejemplo, simplemente a título informativo, hoy leo el Clarín, cuando subo en el avión, la Corte ha limitado las pensiones en cuanto al caso Badaro. Ese es el caso Cirilo, salió el martes. Esto no es así. Si ustedes entran a novedades, a mí me asusta la liviandad de... ¿Qué pasó? El jubilado no había apelado. Le habían puesto el 70%. En el momento que se lo ponen no estaba el caso Badaro. Es más, yo hasta diría que hay un párrafo, yo ese no lo traje, hay un párrafo que a mí me deja abierta la puerta como para decir, mire, si le apelaron y se agraviaron, usted puede aplicar la doctrina Badaro. Y
los diarios dijeron la Corte limitó las pensiones como si hubiera modificado la ley. Entonces, este es el punto de guiarse, ¿no?, por la liviandad con la que informan los fallos de la Corte. Por eso yo siempre sugiero, rastreen ustedes, porque no siempre es lo que dicen, ¿no? Mi pregunta venía porque no pensaba en el movimiento comunista y posiblemente podría haber un cambio mejor. Hasta ahora, Eso venía mi pregunta. no, está bien, porque en tanta cantidad de fallos. Lo voy siguiendo. Claro. Y lo que pasa es que a veces, lógicamente, todos esos fallos que son en igual sentido están en la base de texto completo, porque si no se nos saturaría el tema de... Y hay muchísimas revisiones, lo mismo en el tema de especificación, o sea, donde va repitiendo la doctrina y solo lo destacamos si hay algún hecho fáctico para que el abogado